Muy bien, mis queridos teleamigos, hoy nos aproximamos a la Navidad y tenemos una variedad de temas. Primero les tengo una muy buena noticia a nivel nacional y a nivel internacional. Nuestro gerente ha contratado 3 empresas, aquí hay una que vende, una que cobra, una que distribuye, todas vienen de una empresa muy importante que hay en Colombia para distribuir nuestros títulos. Nosotros vamos a vender unos combos de libros, mis libros, o los libros que Dios me ha prestado, me ha regalado, en compañía de los CDs del Apocalipsis y los CDs que hemos grabado de la Biblia. Y entonces vamos a hacer unos combos para distribuir por el mundo entero, en Servitel, Servientrega. Ahí les pueden dar la información, pero de todas maneras les voy a repetir 2 teléfonos. Un teléfono local, el 646-3140, 646-3140, y el 1-8000, llamadas gratis, nacionales, internacionales, 1-8000-93-40-94, 1-8000-93-40-94. Son los teléfonos que tenemos para pedir los libros míos y de Agustín y los CDs de la Biblia a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, había una gran preocupación entre la gente piadosa y la gente buena de la Navidad, diciendo que el Papa había dicho que el buey y el asno no estaban en el pesebre. Pues yo no lo sé si estaban o no estaban. De todas maneras, la Biblia no dice nada. El Papa obra es como teólogo, pero de todas maneras trae una hermosa cita para que no se vayan a angustiar ni no se vayan a preocupar. Dice, la iconografía cristiana, la iconografía es la que muestra las imágenes, la que muestra las estatuas, la que muestra los íconos. Iconografía quiere decir imagen. La iconografía cristiana ha captado ya muy pronto este motivo. Ninguna representación del nacimiento renunciará al buey y al asno, dice Benedicto, página 77 en el libro La infancia de Jesús. Ninguna representación cristiana renunciará, representación del nacimiento renunciará al buey y al asno. Y esta es una versión griega de Habacuc, que habla de que el arca de la alianza estaba entre 2 seres vivientes. Pues, obviamente estaba entre 2 querubines, el arca de la alianza. Y habla de un texto de Isaías 1:3 y de Éxodo 25, aparecen los 2 animales como una representación de la humanidad. Y esa representación de la humanidad significa que al lado de Jesús están los gentiles y están los judíos, o sea, los paganos y los judíos, que significan esos 2 animales que trae Habacuc y que trae el profeta Isaías. Y él hace una extensión en una forma teológica muy linda, como en el arca de la alianza hay 2 querubines, así en el pesebre hay un texto del Éxodo 25 y de Isaías 1:3, en donde habla del niño en la humilde aparición de Dios en el establo, y que esa es una simbología para significar que al lado del pesebre, donde Jesús nace en la humildad y no en el esplendor de la gloria de los querubines del arca de la alianza, que hay 2 seres, están estos 2 seres que representan a los judíos y representan a los gentiles, a los que estamos afuera, o sea que era un Dios Rey universal. Además, me parece muy lindo, y mírenlo bien, la iconografía cristiana ha captado muy pronto este motivo. Ninguna representación de nacimiento renunciará al buey y al asno. Muy bien, pues estamos entrando en la época de la Navidad. La Navidad se ha vuelto una fiesta pagana, perdónenme la expresión que les voy a decir. La Navidad no es realmente una fiesta cristiana, sino es una fiesta de luces, de compras, de regalos. Entonces pensemos que si los pobres o la gente sencilla o la gente humilde no puede tener Navidad porque no tiene cómo comprar, no tiene cómo gastar, entonces la Navidad se volvió una fiesta de borrachera y de lujuria,
¿no? Es el momento donde más se peca, es el momento donde más se gasta, se malgasta y se desgastan todos los patrimonios del mundo, cuando nosotros en la vida cristiana lo que debemos hacer es la parábola del compartir. La Navidad es celebrar aquel que fue el más pobre de todos los reyes y el cuyo trono final, primero fue un pesebre y el trono final fue una cruz, y que vino a establecer el reino de Dios y vino a establecer el amor entre nosotros, la fraternidad entre nosotros. O sea que la Navidad es, como decía Madre Teresa, es la parábola de compartir. Fíjense que los que celebran verdaderamente la Navidad, muchos sacerdotes, muchas monjitas, algunos laicos comprometidos en los grupos de oración, lo celebran con la oración y seguramente con algunos regalos que es bueno compartir, y sobre todo compartir con los niños y enseñarles el significado verdadero de la Navidad, que estamos celebrando la primera venida de Jesús en humildad, la primera venida de Jesús en humildad y en pobreza, donde Dios se hace hombre. El misterio de la encarnación, que es el misterio más grande de la historia de la humanidad, y donde la Virgen María, Madre de Dios, como es declarada la Virgen María y Virgen además, el Papa también, qué lindo que el Papa ratifica ese dogma de la virginidad de María y la verdadera virginidad de la Virgen María. Me parece muy impresionante cómo el Papa nos confirma esos dogmas de la fe a nosotros cuando nos dice que los dos puntos, el parto virginal y la resurrección real del sepulcro, real, no simbólica ni mística, como algunos teólogos heréticos pretenden decirlo. Desafortunadamente por estas calendas, por estos días, pues le pidieron a un teólogo que escribiera un diario muy importante que habría hablado contra la virginidad de María y contra San José, pues que no escribiera más, le pidió su superior a nivel internacional, el superior general. Afortunadamente, porque yo creo que aquí en Colombia no iban a hacer nada, sospecho que no. La Conferencia Episcopal sí se pronunció radicalmente sobre eso, bendito sea Dios, y le piden a este sacerdote que no escriba más, porque un sacerdote muy valiente de la diócesis de Honda, Líbano, le dijo que eso era una herejía, o sea, había incurrido en herejía, y el hereje es anatema, está suspendido. No lo vamos a juzgar, es un sacerdote, pero sí ha incurrido en muchas herejías, ha recomendado los anticonceptivos, ha recomendado que la gente que se separa y vive con otra, o sea, vive en adulterio, vive en fornicación, no, que sí, que eso, si hay amorcito, pues pueden seguir viviendo. Eso no es verdad, no es de la sana doctrina. Mire, la iglesia no es de derecha ni es de izquierda, la iglesia no es liberal ni es conservadora, la iglesia no es de avanzada o de retrógrada, no, eso no es verdad. Esas categorías no se aplican a la Iglesia Católica. La Iglesia tiene una sana doctrina que ha elaborado durante 2000 años, que tenemos que obedecer y que tenemos que acatar. Es la doctrina sana de que nos habla San Pablo, que tenemos que vivir y tenemos que obedecer, porque es la palabra de Jesucristo, es la palabra de Dios. Yo me acuerdo mucho que Juan Pablo II una vez se bajó de un avión. Él cargaba el Nuevo Testamento en un bolsillo y lo leía con mucha frecuencia, lo que un católico debería hacer. Y se bajó del avión y una señora le dijo: es el colmo que ustedes no nos aprueben lo del divorcio y volvernos a casar y bla, 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 bla. Matrimonio indisoluble, ¿no? No se puede volver ni separar ni volver a casar. Los curitas que le autorizan a usted comulgar o le autorizan volverse a rejuntar con otro, dizque con un presunto matrimonio que no es matrimonio, que es un concubinato, es un amancebamiento, llámelo como quiera, pues es que son las palabras reales de la Biblia, ¿no? Vivir con otra que no es su esposa, porque su legítima esposa está en el sacramento que tuvo, y esa es su legítima esposa hasta la muerte, hasta que la muerte los separe, como dice. Entonces el sacerdote que le aprueba eso está incurriendo en una falta grave, está pecando y está haciendo pecar a la pareja y está llevándolos posiblemente a una posibilidad muy grande de un juicio de Dios o una condenación, porque es terrible eso. Es decir, solo Dios puede juzgar eso, pero la persona está fuera de la iglesia porque entra en pecado mortal permanentemente.
y entonces está fuera del contexto, ¿no es cierto? La iglesia los trata con amor, los recibe en la Eucaristía, pero no les permite comulgar. Y este sacerdote también recomendaba ese tipo de cosas, y recomendaba los anticonceptivos, y de la resurrección de Jesucristo ni hablemos. Entonces, tarde, ¿no? Tarde, no tarde te amé como San Agustín, sino tarde tomaron medidas, ¿no es cierto? Es mucho el daño que hizo por todas partes. Oremos por él, oremos mucho por él. Oremos mucho por él, porque es muy triste lo que un día me decía mi amigo Agustín del Divino Corazón, que yo le creo las revelaciones, le creo las visiones, que el Señor le ha mostrado un patio en el infierno lleno de sacerdotes. Qué triste. Me acuerdo de Sor Josefa Menéndez cuando bajaba al infierno, que veía a unas personas que les brillaban las manos y preguntó que quiénes eran, y le dijeron sacerdotes, porque consagraron la hostia. Entonces, la desobediencia nos hace incurrir en pecado mortal. La iglesia no es de derecha ni de izquierda, ni tiene categorías conservadores, ni avanzadas, ni nada de ese tipo de cosas. La iglesia se rige por la Sagrada Escritura, por la tradición y por la doctrina. Doctrina que nosotros tenemos consagrada en el Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II, que es extraordinario, es un documento maravilloso, calumniadísimo, además no lo hemos vivido en muchos aspectos, en donde nos recomienda realmente lo que es ser verdaderamente cristiano. Pues sí, tenemos que orar por estos sacerdotes, tenemos que orar por los sacerdotes que están diciendo que no hay pecado original, que el bautismo no le va a quitar el pecado original. Tenemos que orar por los sacerdotes que niegan el misterio de la Trinidad, porque ya quitaron el Espíritu Santo, los que niegan la resurrección corporal de Jesucristo. Y el Papa nos dice, es creador, es también nuestro Redentor. Por eso la concepción y el nacimiento de Jesús y de la Virgen María son elementos fundamentales de nuestra fe y signo luminoso de la esperanza. Estos dos puntos, el parto virginal y la resurrección real del sepulcro, son piedras de toque de fe, página 63, libro Jesús de Nazaret, la infancia de Jesús, del Papa Benedicto. Pues eso lo han dicho los concilios, lo ha dicho Juan Pablo, lo ha dicho Pablo VI, lo ha dicho 2000 años de la Iglesia, para coger la teología y enseñársela a la gente como si fuera sana doctrina, cuando a veces son equivocaciones. Vamos a hacer un paréntesis de un instante. Se une a la familia. Yo les recuerdo que iniciamos un proceso de colocar nuestros libros a nivel nacional e internacional a través de 3 importantes empresas, de Servientrega, Servitel y otra empresa. Una vende, otra recauda, otra distribuye. Entonces los libros, mis libros y los de Agustín, los vamos con los CDs de la Biblia y los CDs del Apocalipsis, los vamos a colocar en estas empresas, en teléfonos 643-3140 y en el 1-8000-93-40-94, 1-8000-93-40-94. Vamos a tener los libros ahí a su disposición, unos combos buenísimos a nivel nacional e internacional, muy baratos, con los CDs de la Biblia, los CDs del Apocalipsis. Gracias, le quiero dar gracias al padre Macías en España, que me estimula, este gran teólogo, para que siga diciendo la verdad y defendiendo la sana doctrina. Yo me acuerdo mucho que Marta Robán decía, los laicos salvarán la iglesia, y nosotros los pobres laicos hemos tenido que tomar la espada, además como lo pide el Concilio Vaticano II, defender la sana doctrina. Defender la sana doctrina cuando ocurren estos desaguisados de negar la resurrección corporal de Jesucristo, de la virginidad de María, aprobar los anticonceptivos, aprobar matrimonios, segundo matrimonio sin haber teniendo vigente el primero. Esos son unos desaguisados que están perturbando la iglesia, porque la iglesia, como repito, no es ni liberal ni conservadora, ni de extrema derecha, ni de extrema izquierda, ni avanzada, ni retrasada. No, la iglesia
Es la palabra de Dios defendida por el magisterio de la Iglesia y es la tradición de la Iglesia y el Concilio Vaticano II, donde las cosas están muy claras, muy claras. El Papa Benedicto en alguna ocasión, cuando era cardenal, le decía a un periodista, Vittorio Messori, que algunos profesores de teología le han constituido un magisterio paralelo al de la Iglesia y le enseñan a la gente como si eso fuera la verdad de la Iglesia, y eso es mentiras. Están engañando a la gente y están arrastrando, como dice la Santísima Virgen, millones de almas a la condenación. Muchos, arrastrando millones de almas a la condenación. Lo dijo la Virgen en Garabandal, lo dijo en Akita, que es una aparición reconocida por la Iglesia, que arrastran tras de sí, porque también van para allá, millones de almas a la condenación. De modo que hay que respetar, obedecer el magisterio de la Iglesia. Para eso tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II, la Biblia, lo que Dios unió no lo separa el hombre, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los asesinos entrarán en el reino de los cielos. Si usted se arrepiente, pues sí entrará. Y si usted cambia de vida, porque no basta el arrepentimiento, sino que hay que cambiar. Navidad, volvamos al tema de la Navidad. Y la Navidad tiene mucho que ver con el ser verdaderamente cristiano. Tiene una identidad con el cristianismo, porque en la Navidad es Dios que se hace hombre, Dios que nos amó hasta el extremo, y el extremo de Dios es hacerse hombre y venir a pagar por nosotros. La humanidad no podía entrar al paraíso, la humanidad no podía entrar al cielo porque no había sido rescatada, no había sido pagada la factura, la cuenta de cobro. Y con la muerte, con la pasión y muerte y resurrección de Jesús, queda cancelada la factura. Cuando dice que Jesús bajó a los infiernos, lo que nos dice la Biblia, nos dice que bajó al purgatorio, bajó al seno de Abraham, donde estaba Moisés, donde estaba San José, donde estaba Eliseo, donde estaba José de Egipto, donde estaba Débora, donde estaba Adán y Eva, esperando que el Mesías los rescatara para poder entrar. Entonces Jesús bajó a los lugares inferiores, inferi, bajó al purgatorio, bajó al seno de Abraham y bajó al abismo, que nosotros llamamos el infierno, para ser Señor de todas las cosas y Señor de todos los lugares del universo, señorío que el Padre Celestial le entrega. El Señor nace y se hace hombre. Yo siempre me he preguntado mucho por el misterio de la redención, cómo la palabra de Dios, por quien fueron hechas todas las cosas. Cada vez que yo camino y veo los jardines, en mi barrio veo 50, 40 variedades de rosas y veo todas esas plantas y veo esas maravillas de la creación, veo esa belleza de la creación, digo, por quien todas las cosas fueron hechas, el verbo humanado, el verbo que se hace hombre en las entrañas de una mujer virgen, porque nada manchado puede ver a Dios, entonces nada manchado podía contener a Dios, ¿no? En el vientre de una mujer, María le aporta esa santidad, le aporta su carne y su sangre, carne de Jesús, carne de María, sangre de Jesús, sangre de María, y Dios se reduce, se anonadó, nos dice San Pablo, se hizo nada, se hizo tan pequeño, desciende, se sale de la eternidad y se mete en el vientre de una pequeña mujer, una pequeñísima mujer de 14 o 15 años, la más humilde, pero la más grande de todas las criaturas, porque si es capaz de tocar el límite de Dios que es infinito, como dice Santo Tomás de Aquino, la dignidad infinita de ser madre de Dios, porque es una dignidad infinita, y además de ser reina de ese momento, como dice Pablo VI en ese documento del concilio tan hermoso, y se vuelve corredentora, reina, virgen, madre, y en ese momento el verbo por quien todas las cosas son hechas se desprende del misterio infinito de la Trinidad, donde no hay espacio ni tiempo, y se sumerge en el espacio y en el tiempo, en el vientre de una pequeñísima mujer, pero la más grande de todas las criaturas, precisamente por su humildad, por su pequeñez. Dios se deposita ahí, porque en esta mujer que se hace esclava de Dios, servidora de Dios, madre de Dios, madre de la Iglesia, porque la madre de la cabeza de la Iglesia es la madre de la Iglesia.
obviamente. Y entonces este misterio inconmensurable, infinito, inenarrable, donde Dios viene a rescatarnos. Uno, por eso, cada vez que yo peco, y soy muy pecador, cada vez que yo peco me anonado, me siento aplastado, me siento muy mal, porque realmente es Dios vino a pagar por mí y a hacerse hombre, es decir, un Dios infinito que me amó hasta el extremo y me amó primero y se sumerge en un planeta, en el universo, que es un grano de polvo en la gran química del universo, y se sumerge en el vientre de una pequeña mujer, pero la más grande de todas las criaturas, de toda la creación y de todos los tiempos, porque la dignidad de Dios, Dios es un infinito, y la dignidad de ser madre de Dios es una dignidad infinita, imagínense, eso me parece a mí increíble, por eso la categoría de esta mujer es inenarrable, indescriptible, es una cosa impresionante. Entonces cuando la difaman, le quitan la virginidad y la ponen a tener relaciones con otros, cuando nos volvemos evangélicos y luteranos y hacemos de la teología como si eso se pareciera al magisterio de la Iglesia, va contra el concilio, va contra la Biblia, va contra la tradición de la Iglesia, va contra los dogmas. Entonces es la Virgen nuestra Madre admirable, como le dicen los ángeles en una aparición en Hede, Alemania. Entonces esa Navidad, ese nacimiento del Mesías, el ungido, el esperado, el prometido, todo ese mesianismo que recorremos en el profeta Isaías y que arranca de la promesa de Génesis 3, en que del linaje de la mujer vendrá aquel que nos va a rescatar, esta mujer que aplasta la cabeza de la serpiente, esa maravilla en que en esa Navidad nos trae al Hijo de Dios y lo deposita sobre el altar de la tierra. Yo no, como me decía mi amigo Jaime Alvear, este jesuita que yo quise tanto, Jaime decía, no, bueno, eso no es que la Virgen haya celebrado una misa al depositar a Jesús sobre el altar del mundo, es una expresión hermosa tal vez del padre Tailar. Entonces, no es eso, pero es algo más que eso. Es más que la celebración de la Eucaristía, es traer la verdadera Eucaristía, el Verbo encarnado, el principio de la creación, la palabra porque en todas las cosas fueron hechas. Y nosotros no podemos celebrar ese acontecimiento con una rumba, ni con una borrachera, ni en whisky, ni en viajes, ni en regalos, ni en despilfarro, ¿no? Cuando hay millones de hermanos nuestros muriéndose de hambre. Cuando el presidente Uribe comenzó su gobierno había el 70% de pobreza absoluta, cuando terminó es que había el 50%, Dios bendiga al presidente Uribe, pero quedamos todavía con el 45% de la pobreza absoluta en Colombia. Como decía Jean-Paul Sartre, mientras yo vea morir de hambre un niño no tengo derecho a sonreír, este filósofo ateo, existencialista, ¿no? Pero, y es cierto, a veces nos dan ejemplo otras personas de lo que es el trato, el amor, y lo que Jesús vino a enseñarnos, vino a enseñar el amor, la caridad, la parábola del compartir. Dijo que cuando tú veas a tu hermano en necesidad y lo dejas en necesidad y te dice voy a orar por ti, te conviertes en un asesino, nos dice San Juan. O sea, ¿cuántas personas hemos asesinado? Y si no me creen, pues les voy a leer un poquito del Concilio Vaticano II, lo que dice al respecto. Decía San Ambrosio, al pobre no le das nada, le das lo que le pertenece, ¿no? ¿No es cierto? Debemos amar, aprender a amar, aprender a perdonar, aprender a servir, ¿no? En estos días, ahora que estamos celebrando el Adviento, estamos celebrando las primeras semanas del Adviento. Hasta el 16 celebramos la segunda venida de Jesús, la segunda venida de Jesús. Yo creo en el Adventus Medius, no estoy de acuerdo con un querido amigo Bucaramanga que nos manda correos al doctor Caladi y a mí. Creo, y en el Concilio Vaticano II también encontré la venida intermedia de Jesús,
porque viene a los cielos nuevos y a la tierra nueva, nos dice el Concilio Vaticano. Y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, pero después de una inmensa purificación, porque los cristianos en general, digo, no dimos respuesta, dieron respuesta las monjitas que trabajan en África, los misioneros del África, los hermanos Camilo, los hermanos de San Juan de Dios, todas estas personas que se sacrificaron en servicio de los demás, las hermanas del Padre Variara que trabajan con los leprosos, las vicentinas que trabajan con los más pobres, el sacerdote de Cazuca, todas esas personas que están entregadas a servir a los demás y servir con amor y dar la vida por el otro, esos dieron testimonio del cristianismo, no los católicos de misa y olla el domingo, ¿no? Yo en esta semana en una parroquia vi bautizar un grupo numeroso de niños y resulta que se confesaron una mamá de los 25 o 30 padres que había, o sea, eso es un ritual social, ¿no? Donde ya no se entiende lo que se está haciendo ni lo que se está viviendo y nos conformamos los sacerdotes y los laicos a una religiosidad pacata, externa, que no sirve para nada, perdónenme la expresión. Que el Señor nos trajo en la tierra a compartir, la Navidad es compartir. La Navidad es dar la vida por el otro, porque el que vino a instaurar la Navidad dio la vida por nosotros. Él vino, se salió de la eternidad, se salió del amor infinito del Padre, del amor del Espíritu Santo. Se rompió, digamos, no en lenguaje teológico, en el lenguaje figurado, se rompió el misterio de la Trinidad, la pericoresis, se salió, se metió en el espacio-tiempo, siendo un infinito por amor a nosotros, para dar la vida por nosotros y tener su trono en la cruz y sufrir por nosotros, pagar por nosotros, rescatarnos, que es redimirnos. Eso fue, esa es la Navidad arranca, la cruz arranca en Belén, eso es, ¿sí? Y pasa por Nazaret, en la pobreza de la Sagrada Familia. El Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene al uso de todos los hombres y de todos los pueblos. Estoy leyendo Gaudium et Spes, Alegría y Esperanza, documento del Concilio Vaticano II, número 69. Deben alcanzar todos en una forma equitativa bajo la guía de la justicia y el acompañamiento de la caridad. Justicia y caridad. Yo he conocido, perdónenme la expresión, yo trabajé 4 o 5 años en la ANDI, fui gerente de la ANDI en Bucaramanga y descubrí personajes inmensos como don Manuel Carvajal en Cali, los centros parroquiales de Carvajal, la ayuda de los supermercados de Carvajal, un empresario realmente que aprendió a compartir con los demás la riqueza. Si existieran muchos Manuel Carvajal en Colombia no habría necesidades. Vamos a ver un paréntesis un instante. Les hablaba de un empresario católico y cristiano, porque es que hay muchos católicos de misa y olla bautizados de misa domingo que no tienen ni contacto con sus hijos, que dan muy mal ejemplo, todo eso, es decir, que se maltratan unos a otros, que dejan los hijos en manos de la televisión, todo eso que hemos hecho y nos hemos equivocado todos los padres, y además que recibimos mucho dinero. Es una vergüenza que en Colombia hay un hombre que gane 100 millones de dólares diarios, pues eso es una vulgaridad, ¿no? Cuando tenemos 66 billones en crédito de consumo y el 33% de nuestro dinero lo estamos gastando en intereses bancarios, en la usura oficial. Eso es una vergüenza. Pero mire, por lo demás, todos los hombres tienen estricto derecho a poseer una parte suficiente de bienes para sí mismos y para sus familias. Todos los hombres tienen derecho a poseer los bienes. Todo el mundo debe tener un vestido, un techo, una comida. Los derechos fundamentales de que nos hablaba Juan 23 en una de sus encíclicas, todos tenemos derecho a eso. La tierra se hizo para todos y no para unos pocos. Nos dice Pablo esto. Isaías dice, ay es una maldición, ay de los que juntan casa con casa y heredad con heredad.
Eso es la palabra de Dios, no es comunismo, ni es populismo, ni es... No, es la palabra de Dios, ¿no? Si tú ves a tu hermano en necesidad y le dices voy a orar por ti, lo dejas en necesidad, San Juan que dice, eres un asesino, somos asesinos. Ayer me contaba Miguelito de la empresa judía donde trabaja, se llevan todas las familias, la aseadora gana un buen sueldo, cada vez que hay una bonificación por una buena venta, una bonificación de 200 o 300 mil pesos, se lo dan desde el gerente hasta la aseadora, a todos. Los llevan a vacaciones con toda su familia, al mejor hotel, del mejor hotel les llevan payasos, les llevan teatro, les dan una bonificación, les dan un regalo de Navidad, y el señor gerente judío baila con todos, con las secretarias, con las aseadoras, y le da un beso a todos porque no hacen acepción de personas. Y yo le dije a Miguelito, pues es que ese judío sí parece cristiano, oiga, y los cristianos parecen paganos, parecen ateos, parecen echándole carbón a la candela, pues, ¿no? Y van a misa el domingo, pues, y creen que con esa religiosidad pacata van a irse para el cielo. No, hermano, eso es muy difícil. Es una parte suficiente de los bienes para sí mismos y para sus familias. En este sentido han enseñado los padres y doctores de la Iglesia que los hombres están obligados a ayudar a los pobres, y por cierto no solamente con bienes superfluos, no solo con bienes superfluos, sino con bienes necesarios. Y quien se encuentre en extrema necesidad tiene derecho a procurarse lo necesario tomándolo de las riquezas de los otros. Estos son los padres de la Iglesia. El Sagrado Concilio, teniendo presente la difusión del hambre en el mundo, insiste en rogar, sea a los individuos, sea a las autoridades, que recordando aquella frase de los padres, da de comer al que muere de hambre, porque si no le diste de comer, lo mataste. Da de comer al que muere de hambre, porque si no le diste de comer, lo mataste. En mi barrio, que es un barrio de estrato 4 y 5, hay 2 o 3 tipos que arrastran su carreta, y uno que es manco y el otro. Solo pues, las monjitas le dan todos los días el pan y la guapanela en la comunidad que hay en el barrio. Y cuando uno les da 2.000 pesos, que no es nada, nada, ellos sienten como si le hubieran caído un regalo del cielo, como si a usted le hubieran regalado un BMW último modelo, ¿no? O unos zapatos de Gucci, o algunas de esas fatuas y estúpidas trivialidades en que la gente se metió, ¿no? Y esos son los valores de la gente hoy, ¿no? Sí, a mí cuando me decían que el judío bailaba con todos y besaba a todos, me pareció que el judío era más cristiano que nosotros. Me contaba mi amigo Miguelito de la empresa judía donde trabaja. Los felicito. Y no hacen acepción de personas y no le importan los apellidos, ni los rangos, ni nada, pues. Bendito sea Dios que estos judíos tienen más sentido cristiano que algunos empresarios cristianos. Sea Dios bendito. Entonces, el Sagrado Concilio tenía presente la difusión del hambre en el mundo, insiste en rogar, sea a los individuos, sea a las autoridades, que recordando aquella frase de los padres, da de comer al que muere de hambre, porque si no le diste de comer, lo mataste. Yo creo que el señor Petro no anda, tiene muchas cosas con las cuales no estamos de acuerdo, pero creo que no estaba desubicado cuando coge a los recicladores y los pone a recoger la basura. Pues es que tienen derecho. Es que mire lo que hizo el señor Lula, trayendo una tesis económica de Cardoso detrás. Un día hablamos de economía. Pues incorporó el 20 o el 30% de las personas de Brasil a la economía, a la comida, al techo, ¿no? Y Brasil creció realmente, ¿no? Y entonces, si no le das de comer, si no le das de comer al que se muere de hambre, porque si no le diste de comer, lo mataste. Concilio Vaticano II, número 69, Constitución Gaudium et Spes. Y San Juan dice que el que deja al pobre en necesidad y no lo ayuda es un asesino.
Estamos completamente de acuerdo con los padres de la Iglesia, con el Concilio Vaticano II, y no somos ni izquierdistas ni comunistas. Yo creo eso que decía José Ortega y Gasset, que ser de derecha o ser de izquierda es una de las tantas maneras de ser imbécil, decía. Eso es cierto. Hay que ser cristiano. Es la justicia y la caridad, ¿no? La justicia es la esposa de la misericordia. Se tiene que unir con la misericordia, nos dice el profeta Isaías. De ahí se derivan las encíclicas sociales de la Iglesia, que si las hubiéramos puesto en práctica, pues no habría problemas en el mundo. La Santísima Virgen le dice al Padre Goe que si nosotros diéramos el 3% de lo que nos ganamos, no habría hambre en el mundo, y que si diéramos el 10% no habría necesidades en el mundo. Nosotros los católicos bautizados. Pero no nos dijo, mire, sean católicos de misa y olla, vayan a la misa el domingo y sean buenos, sean buenos. Le dicen a uno, ay, sea bueno. Y el resto, ¿y el Evangelio qué? Es que el Evangelio es nuestro código de vida. Yo a veces peleo mucho con los carismáticos, a los que yo quiero mucho, que me ayudaron, y mucho, y conocí santos, como Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, y comunidades excelentes en el mundo, en Francia y en Estados Unidos, comunidades donde comparten todos los bienes completos. Pero yo veo que los de aquí les tocan el bolsillo y se les acaba la fe, ¿no? Felicitaciones a los que trabajan con los pobres, felicitaciones a Alex por tener esas 80 viejitas allá en el sur de Bogotá, felicitaciones a Fernando, ¿no? Y a Teresa, por tener esas 15 o 20 niñas traídas de la calle y educarlas a esta familia. Están cumpliendo con la palabra de Dios, están consignando allá en el cielo. Los otros los veo pues de misa y olla. No, uno no sabe pues, en el juicio de Dios cómo estarán, pero sí los veo echándole mucho carbón a eso, para azuzar la candela. No, porque todos compareceremos en el tribunal de Cristo. Precisamente hay un libro que tenemos nosotros del padre Ángel Peña, Agustino Recoleto del Perú, que se llama Más allá de la muerte. Y más allá de la muerte está el purgatorio, está el infierno o el paraíso. Usted escoge, ¿no? Usted escoge el camino de la justicia y la caridad o escoge el camino de la religiosidad pacata, externa. No, yo creo que asistir a la Eucaristía es muy importante, no estoy diciendo que no. Yo voy todos los días porque pues me proponen comerme a Jesucristo, y cómo no me lo va a comer todos los días si yo soy capaz de desayunar para este cuerpo que se está muriendo. Estoy capaz de desayunar, de almorzar y comer, ¿por qué no me voy a comer a Dios? No, pero si no vivo eso que me estoy comiendo, si no vivo esa palabra, ese banquete de la palabra que nos dan en el ambón y nos trasladan al banquete eucarístico, si no vivo eso, no estoy haciendo nada, hermano, nada. Ser cristiano no es cumplir con unos requisitos, ser cristiano no es pedirle a Dios todo el día, ser cristiano no es predicar la prosperidad y predicar la prosperidad material, el más acá, y no predicar el más allá. No predicamos lo penúltimo y no predicamos lo último, que diría el Papa Benedicto. Entonces la Navidad es compartir, la Navidad es que usted haga un sacrificio y se haga violencia. Hay que dar hasta que duela y hasta que no duela, dice la Madre Teresa. La Navidad está en el corazón del hermano, la Navidad está en el rostro del hermano. Que nadie se vaya de vosotros desconcertado, decía Santa Teresa. Que nadie que habla con nosotros salga confundido. Que nadie que habla con nosotros salga triste. Que nadie que habla con nosotros salga con el estómago vacío. A mí me impresiona mucho, y me impresiona mucho a veces ver gente mal pagada, ¿no? Con los salarios mínimos, mientras el dueño de la empresa se está enriqueciendo a costa de 10 o 20 o 40 o 100 salarios mínimos, haciendo esa infamia de dejar a los demás pasando necesidad y prestando dinero. Me acuerdo del libro famoso que leí hace muchos años, don Simeón Torrente ha dejado de beber, de aquel hombre que vivía prestando en la tienda y prestándole a los amigos y prestándole a todo el mundo para poder cuasi sostener a una familia. Eso es muy común en Colombia.
Eso es muy común en Colombia. Y es culpa de nosotros los católicos. Y bienaventurados estos sacerdotes que reparten mercados en las parroquias. Bienaventuradas estas monjitas que ayudan a los ancianos y a los niños y a los leprosos y que están en los barrios más pobres de Bogotá y que cuidan allá en Bucaramanga. Un abrazo para las hermanitas vicentinas del asilo de San Rafael. Ojalá que vayan a esos asilos en la Navidad a compartir. Saquen un 10, un 20% de lo que van a gastar, a despilfarrar en una Navidad que no es eso. La Navidad debe ser oración, ayuno. Y la Navidad debe ser compartir, limosna. Como es la Cuaresma, es el Adviento. Debemos manejar esas tres cosas: la oración, el ayuno y la limosna, para ser cristianos de verdad. La limosna libra de multitud de pecados. Nos dice Santo Tomás de Aquino que la limosna es más importante, pero no son los centavos ni las monedas, no, ni el alarde de lo que estoy dando, no es eso, es dar hasta que duela y hasta que no duela, como dice la Madre Teresa. Eso es Navidad, eso es la verdadera Navidad, eso es lo que Jesús, el que nació en el pesebre y murió en la cruz, y nos pidió. Y vamos desde el pesebre hasta la cruz. Por eso el mundo entero va a ser crucificado. Porque el mundo entero no quiso obedecer al Mesías, al Maestro. A nadie llamen Maestro porque uno solo es el Maestro. Es que ni siquiera lo hemos leído. Llevamos a nuestros hijos a hacer la primera comunión y no nos confesamos. No les damos testimonio, no les damos ejemplo. Llevamos a nuestros hijos y no les enseñamos la parábola del compartir, les enseñamos el egoísmo del sistema capitalista o el odio del sistema comunista. Pero a mí no me molesta que haya comedores comunitarios como a tanta gente. No, bendito sea Dios por lo que hizo Lucho, pero lo hizo primero la Iglesia Católica en más de 20 ciudades de Colombia. Los comedores que tiene la Iglesia, que le dan comida siempre. Bueno, vamos a mandar unos combos de libros y de CDs de la Biblia por todo Colombia y por todo el mundo. Pidámosle a la Virgen María y a los santos ángeles que los lleven por todas partes del mundo. Ustedes pueden conseguirlos en el 1-8093-4094, 1-8093-4094, o en el 646-3140. Pueden pedir esos libros, los míos, los de Agustín, los CDs de la Biblia. Gracias al Padre Macías, que me manda esos estímulos desde España. Gracias al Padre Sergio, este sacerdote tan bueno y tan santo, teólogo que está en Miami, cubano, por los estímulos que me ha dado también. Y gracias a José y a su familia allá en Valencia, Venezuela, por sus llamadas. Gracias a tantas personas que me estimulan, que mandan correos. No les puedo contestar a todos, no alcanzo, no tengo las N secretarias que tiene el presidente para eso. Además soy muy malo para manejar esa tecnología. Gracias a todo el mundo que ora por mí, que es lo que más necesito. Oremos por nuestro nuevo cardenal, oremos también por estos sacerdotes, por todos nuestros párrocos, por nuestros obispos. Felicitaciones a Monseñor Gómez por el coraje que tuvo allá. Felicitaciones a todos los hermanos en la fe en esta Navidad. Les mando un abrazo para todos muy estrecho, muy cordial. A decirle que los queremos mucho y que a veces cuando tenemos que decir la verdad, a veces es profundamente doloroso para nosotros mismos, porque tenemos que amar la Iglesia. Yo quisiera morirme como Santa Teresa de Jesús diciendo: soy hijo de la Iglesia, porque es la única y la verdadera Iglesia que fundó Cristo. De todas maneras, les recomiendo el libro de Más allá de la muerte, del Padre Ángel Peña, Agustino Recoleto. Y los que quieran saber algo sobre el demonio y los exorcismos, este libro del Padre Ángel Peña, Libro del Maligno, también lo tenemos nosotros. Agustino Recoleto tiene una experiencia en Ministerio de Liberación
sobre los ataques del demonio que hoy se ha apoderado de tantas cosas, pero Cristo vencerá, Cristo tendrá la victoria. Quería hacer hoy una charla sobre Apocalipsis 17, pero la hice cuando vino el profesor Antonio Yagüe, o sea, allá la consiguen en la Corporación Belén, en la transversal 22 bis 6035, la charla, y tenemos, espero que sea una Navidad de compartir, que sea una Navidad que el 20 o el 40% de lo que vamos a gastar con nuestra familia, los amigos, que no haya borracheras, por favor, porque no sea el 25 de diciembre, el día que celebramos el nacimiento de Jesús, el día donde más se peca en Colombia, por favor, no más pólvora, no más quemar niños, no más abusar de los niños, no más asesinar mujeres como en Antioquia, que están asesinando tantos. Hagamos una reconciliación con el niño que nació en el pesebre, que me amó primero, que me amó hasta el extremo, que dio la vida por mí, que me está esperando, que pasó por el misterio de la cruz para poder rescatarnos y salvarnos y poder regalarnos su Santo Espíritu. Esperemos esta Navidad sea una Navidad de oración. Orando podemos salvar a Colombia. Orando podemos disminuir todas estas calamidades que hemos visto esta semana, 2 inundaciones, 2 terremotos, ciclones, estamos viendo que semanalmente el mundo se va desbaratando. Dios los bendiga. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Que Dios los bendiga y feliz Navidad.